La semana pasada vimos el poder del Evangelio y leímos porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio leímos la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vengan a subirse a predicar, parece el hermano Filito. Entonces en el verso 18, hermano, hoy día consideraremos la revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Comienza el verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esta, cierto, es la revelación de la ira de Dios contra toda injusticia, una revelación del pecado del hombre, empezando aquí en el verso 18, y esto continúa, hermano, relatándolo desde el capítulo, hasta el capítulo 3, verso 20, y es el hecho universal de que el hombre es pecador. De eso no tenemos duda, ¿cierto? De que el hombre es pecador. Es algo que viene dentro de nosotros. Es como un chip, ¿cierto? De esa base nosotros comenzamos a funcionar a medida que empezamos a crecer con el pecado, con la maldad que es intrínseca en el ser humano. Entonces el axioma acá, o la evidencia que se puede apuntar aquí es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitan de justicia. Eso lo vimos, ¿cierto? Durante el tema de las doctrinas de la gracia de Dios. Recuerden que el libro romano, hermano, tiene, si es que no el 100% que ver con el tema de las doctrinas de la gracia, así que yo le animo a que las vuelvan a escuchar, a que vuelvan a escuchar las doctrinas de la gracia para que también pueda enfocarse un poquito y comparar también con lo que vamos a estar viendo sobre el libro de Romanos, porque este libro nos enseña que todos somos culpables ante los ojos del Señor. Todos, no hay ninguno que nazca y sea santo, o que a medida de que va pasando la vida, ¿cierto? Van pasando los años, la iglesia lo canoniza y dice ya usted ahora es santo. Eso así no es como funciona, ¿ya? Entonces ante los ojos de Dios todos necesitamos justicia. Y la justicia, ¿cierto? Comienza desde el día en que el hombre pecó y ya están todos destituidos de la gloria de Dios y esa es la justicia de Dios. Lo que reciben algunos, como los que estamos acá, ¿cierto? O lo que recibimos o lo que van a recibir los que un día lleguen a la iglesia de Cristo, va a ser misericordia, ¿ya? Que es la que nosotros también fuimos participantes de esa misericordia y que hoy, por gracia del Señor, estamos acá. Entonces Pablo acá nos trata, hermano, de comprobar que el hombre sea pecador. Eso no hay para qué comprobarlo. Y si nosotros tratamos de leer esta porción de esa manera, no comprenderemos el verdadero sentido. No podemos tratar, ¿cierto?, de acá de que Pablo está probando o tratando de probar que el hombre es pecador, porque el hombre es pecador, ¿ya? Y cuando digo hombre y mujeres, ¿ya? Para que no me vayan a funar. Entonces simplemente Pablo acá expuso el hecho de que el hombre es pecador, o sea, una verdad absoluta. El hombre es pecador. Entonces él no solamente mostró que hay una revelación de la justicia de Dios, sino también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano. Y es esa ira santa, ¿cierto? Porque Dios no tiene relación con el pecado. Por algo Cristo murió en la cruz. En él fueron cargados todos los pecados de los que iban, ¿cierto?, a ser salvos. Dice la palabra que fueron por los pecados del mundo, pero eso también lo hemos dejado claro cuando vimos las doctrinas de la gracia a qué se refiere. Y en Jesucristo fueron cargados sus pecados, ¿ya? Y desde ahí nosotros ya recibimos la gracia de parte del Señor. Y esa ira ya no es para con sus hijos, no es para la iglesia, ¿ya? Eso debemos entenderlo nosotros, que la ira es para la gente que no está en Cristo. ¿Ya? Porque nosotros tenemos el ejemplo nuestro, ¿cierto? A nuestros hijos cuando los disciplinamos, usted lo hace con rabia, con ira, de querer que le duela, golpearlo, dejarlo herido, quebrarlo, ojalá, para que aprendan. O lo hace, ¿cierto?, con una rabia o una ira, pero sí, con el hecho, siempre tratando de no lastimarlo, de que no pase nada grave. ¿Por qué? Porque sí lo necesitan y muchas veces nosotros de parte del Señor también lo necesitamos, pero Él nunca, Él nunca vamos nosotros a probar la ira de Dios, hermano.
Entonces se revela la ira de Dios acá contra el pecado del género humano en general. Nosotros estamos excluidos, vuelvo a repetirlo, porque somos, la palabra dice, nuevas criaturas en Cristo. Por eso ya estamos aparte. Entonces la primera parte dice, porque la ira de Dios se revela. Entonces, si queremos saber en verdad a lo que realmente se refiere esto, es a la salvación. Y es necesario que sepa cuán malo es el pecado. Cuán malo es el pecado. Por eso el Señor se revela con ira en contra de el pecado, en este caso el pecador, ¿ya? Porque el pecador es el que recibe, el pecador es el que actúa, no el pecado. Hay un dicho, ¿cierto?, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios no puede odiar el pecado, porque odia, ¿cierto?, a quien produce el pecado, en este caso, que es el hombre. Y Él es el que recibe el castigo, Él es el que recibe la ira. Entonces, si queremos comprender qué es la salvación realmente, es necesario que sepamos cuán malo es el pecado. Y el pecado, hermano, es la medida de la salvación. ¿Por qué? Porque para que haya habido salvación, se introdujo el pecado en el mundo. Entonces, la ira de Dios es su sentimiento. Es el sentimiento, ¿cierto?, de castigo por el pecado. Es la santa ira de Dios. Y esta ira de Dios es la antítesis de la justicia, ¿ya? Que es acá como un correlativo. Gracias al pecado, o por el pecado, mejor dicho, viene la salvación. En primer lugar, al pueblo de Dios, al pueblo judío, por medio de Abraham, y después por la dureza del corazón del pueblo de Israel, eso pasa a ser parte también para los gentiles, para nosotros. ¿Ya? Somos los recogidos de la basura. Eso somos nosotros, hermanos. Somos los adoptados. Debemos darle gracias a Dios por eso. La frase está siendo revelada, o la ira de Dios, cierto, se revela. Constituye la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta un Dios de ira, mientras el Nuevo Testamento presenta un Dios de amor. Antiguamente, cierto, mostraban a ese Dios castigador, el pacto condicional, que si usted se portaba bien, recibía bien, si se portaba mal, recibía mal. Ya ese era el pacto antiguo. El día de hoy tenemos el pacto de gracia por medio de nuestro Señor Jesús. Y por lo cual es de gracia, ¿cierto? Nosotros no tenemos nada que ver en ese ámbito. Nada más que somos los pecadores que estamos siendo salvados. Como opera la salvación, ¿cierto? Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados en el día futuro. Entonces hay una revelación continua, hermano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la ira de Dios. En estos tiempos modernos se revela en nuestra sociedad contemporánea y es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad. En estos tiempos, hermano, estamos viendo la maldad desatada, pero de una forma increíble. Hasta la gente del mundo se da cuenta, ¿cierto? Nunca hemos visto tanta maldad en el mundo, hermano. Lo que pasó con este hombre, con este médico, que lo que hicieron estos hombres extranjeros con el pobre cabro, porque era un muchacho, no tiene nombre, hermano. O sea, ¿en qué mente enferma, diabólica, cabe hacerle todo lo que le hicieron a ese hombre? Hay que estar muy desquiciado, hermano. Entonces, a ese nivel está llegando la maldad en la sociedad, hermano. Y ese es un desagrado constante que tiene Dios ante esa maldad. Y Dios no cambia, hermano, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Él es misericordioso. No es porque sea indulgente por el pecado, ya, porque estos hombres que cometen crímenes atroces, hermano, en la sociedad. El otro día leía que un extranjero también, para variar, se metió a una casa de una mujer mayor, tenía como 70 y tantos años, 78 creo, y la robó y la violó, hermano. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿en qué mente enferma cada vez? Pero Dios, Dios, o sea, nosotros siempre decimos que si ese hombre se arrepiente, puede ser salvo. Sí, puede ser salvo. Pero muchas veces estos hombres, hermanos, ni siquiera, o sea, no tienen eso en su corazón. Son gente malvada, gente sin ley, gente que no le importa nada. Eh, y con el tema, y eso tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el tema de la pena de muerte.
que hoy en día, ¿cierto? Es algo criminal, ¿cierto? Matar a una persona. O sea, los delincuentes pueden matar, los delincuentes pueden hacer lo que ellos quieran, pero a ellos no los pueden hacer nada, sino que hay que encarcelarlos, rehabilitarlos, ¿cierto? Si pueden rehabilitarse, y los estudios comprueban que no es así, hermano. Ellos al contrario, ellos entran a la cárcel y salen peores. Muchos salen siendo maestros de del delito que cometieron. Entonces, ante hechos atroces, ¿cierto? El ojo por ojo, diente por diente y pata por pata. Siempre, hermano, debería ser así. Entonces, muchos de estos hombres, hermano, que son malvados, ¿podrían ser salvos? Sí, podrían serlo, pero eso está bajo la misericordia de Dios, solamente bajo su misericordia. Él es el que sabe, hermano. Entonces, ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Es indulgente con el pecado? No, en ninguna manera. Entonces, el Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. El Evangelio se ha hecho posible que Él acepte al pecador. Y el pecador debe tener o bien la justicia o la ira de Dios. Ambas se revelan desde el cielo. Justicia que merecen todos los hombres y la ira que también merecen todos los hombres. Y en última, cierto, la misericordia, que eso depende de nuestro Señor. La injusticia que dice acá, que se menciona en contra del hombre y la impiedad, eso es contra Dios. ¿Qué significa? Significa la negación de la soberanía de Dios y esa es la acción del alma. O sea, el hombre siempre está negando a Dios. Siempre. Siempre, en todo sentido, con todas las actitudes del mundo, siempre se ha negado a Dios, que lo vamos a estar también repasando. Un hombre que sale bajo los efectos del alcohol a la autopista conduciendo en forma temeraria, viola todos los reglamentos de tráfico, mata a alguien, es injusto, pega contra su prójimo, ¿cierto? Ese podría ser un ejemplo de que el hombre es malvado. ¿Por qué? Porque las leyes que nos dicen, si va a manejar, no beba alcohol. Pero, ¿cierto? Muchos accidentes pasan por esto, porque al hombre no le importa, no le interesa. Si atropella a alguien, da lo mismo, si se da vuelta, da lo mismo, no le importa al prójimo. Otro ejemplo, ¿cierto? También es un hombre que es falso en los tratos comerciales, un hombre que engaña, un hombre que es injusto con su prójimo. Entonces Dios aborrece la injusticia, hermano, y Él la va a juzgar el día de mañana. Aunque veamos, ¿cierto?, que los tribunales hoy en día nos fallan a favor de los delincuentes, que es algo increíble también, hermano, que vemos casi todos los días en las noticias. Eh, el otro día pillaron un arsenal, pillaron droga, todo, y no, el juez dijo no, que lo habían tomado detenido, pero había estado mal el procedimiento. O sea, ¿cómo puede haber un procedimiento mal hecho si hay droga, hay armamento? ¿Cómo puede estar mal hecho? Entonces ahí vemos, hermano, que la justicia en Chile, al menos en Chile y en gran parte del mundo está corrompida. Y a nivel mundial, ¿cierto? Si ya para qué con cosas. Vemos el vivo ejemplo del Donald Trump, que ayer intentaron matarlo, que han intentado meterlo preso, que le metieron una escort también por ahí entre medio, han intentado quebrarlo financieramente. ¿Y por qué? Porque no quieren que él llegue a la presidencia por sus ideales. Imagínense, todo esto tiene que ver con ideología, hermano. El cabo Zamora, que gracias a Dios que pudo ser librado. ¿Qué va a pasar con la fiscal? Nadie sabe. Pero todo el daño que le causaron a ese hombre, ¿quién lo paga? Todos esos años en la cárcel. ¿Quién le devuelve a él su dignidad? Nadie. Nunca paga nadie, hermano. Entonces, ese es el nivel de maldad en la cual nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y muchas veces da rabia, desespera todo lo que pasa, hermano, porque vemos que ni siquiera los políticos hacen algo. No hacen nada, no se ponen de acuerdo. Y eso tiene mucho que ver. Entonces hay muchos que impiden con la maldad de ellos que se conozca la verdad. Y entre ellos habla esto que impiden que se conozca el Evangelio, que se conozca la verdad, porque enseñan preceptos de hombre en vez de la palabra de Dios. Hay muchos pastores que enseñan cosas de hombres y no enseñan el verdadero
la verdadera palabra, hermano, que es la Santa Biblia, nos enseña la palabra a las personas. Pero la ira de Dios un día será revelada en contra de estos hombres. ¿Por qué? Porque engañan a la gente. Engañan a la gente cuando son llamados a guiar a las personas a una mejor vida. Aquellos que tienen la verdad divina por vivir en pecado caerán bajo la justicia del Señor. Después en el verso 19 y 20, la revelación de la persona y del poder de Dios, dice acá. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice Pablo. Pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Yo siempre les digo, ¿cierto? Yo cuando voy a la costa, veo el mar y ahí yo siempre me acuerdo de este pasaje, hermano. Y me acuerdo del Big Bang, no de la serie, sino que de la gran explosión, de la evolución, ¿cierto? Que mi abuelita Chita, mi abuelito King Kong, a lo mejor. Y eso es lo que el hombre piensa, hermano, o ha intentado ver, o ha intentado querer ver, ¿cierto? De que sí, si hay algo más allá, pero no sé cómo, no sé quién es. No sé. Entonces Pablo acá les dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque uno lo ve por medio de la naturaleza. Uno ve, hermano, la inmensidad del mar, cómo se mantiene, ¿cierto?, en sus costas, ve la belleza en los animales, en los insectos, la belleza en una mariposa, y entonces dice, pero ¿cómo eso fue creado por una gran explosión? Y las matemáticas nos revelan, ¿cierto?, que las explosiones que causan desorden, caos, estrago. Ya, y en última, ya, sí, el Big Bang fue. ¿Y qué es lo ocasionó? Porque tiene que haber una causa, ¿cierto? Y en última ya Dios lo causó, ya. Pero siempre tiene que haber alguien detrás, hermano, pero el hombre se ha negado a eso. Entonces hay una revelación original de Dios. El universo en el cual vivimos nos habla de dos cosas en cuanto a Dios, de su persona y de su poder, de quién es Dios, ¿cierto? Y de su inmenso poder por medio de la creación. Entonces todo esto ha sido visible desde el tiempo en que el mundo fue creado. Ahora, ¿cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Porque aquí habla de un Dios invisible, ¿cierto? Lo invisible de él, dice acá. Y Pablo hizo esta declaración paradójica para inculcar a sus lectores que algunos llaman la luz oscura o confusa de la naturaleza es una falsedad concebida por seres humanos. Y la creación, como recién lo mencionamos, hermanos, es una luz clara de la revelación del Señor, de quién es Él, que declara que hay un Dios invisible. Yo nunca lo he visto, ¿cierto? Usted tampoco, nunca, nadie ha visto aquí a Dios nunca jamás, a no ser que muramos, ¿cierto? Y ahí recién lo vamos a ver, lo vamos a conocer. Y la creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Es la primera revelación. El salmista dijo en el Salmo 8, verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Quién le dio esa revelación a David? Sabemos, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento venía la inspiración, el Espíritu Santo, y le decía, escribe esto, tanto, tanto, y después se iba. Ahora, ¿cierto?, el Espíritu, en las arras de nuestra herencia, el Espíritu mora dentro de nosotros. Ahora, hoy en día, mora en nosotros. Antiguamente no, se iba y venía. Y ahí es donde David escribió esto. También escribió en el Salmo 19, del 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Está en lo correcto acá, salmista, ¿cierto? No hay un lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz, pero yo veo los cielos, veo las estrellas, cuando voy al campo, ¿cierto? Salgo para afuera y veo lo hermoso, hermano, del cielo, que aquí no se puede ver por obvias razones, ¿cierto? Por la luz, pero ya tan oscuro, hermano, usted ve el cielo y es increíble, increíble. Y ahí vemos lo que es la creación de Dios. Y en el capítulo 17 de los Hechos, verso 29, dijo Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Aquí Pablo le da un golpe, ¿cierto?,
a todas esas religiones que hacen figuras, les da un golpe, les dice, ¿por qué? Porque siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o a escultura, ¿cierto? Eh, bueno, los santos fueron visibles, por eso lo hacen, tienen estatuas. Pero tener una imagen de Cristo, todos sabemos que tener una imagen de Cristo es tener la imagen de un actor, ¿cierto? De una creación. No es, no es Dios, porque ese de su pelito rubio que le llega aquí, ¿cierto? Todo hermoso, sus ojitos verdes, su carita blanca, perfecta. Pero se le olvida que él era judío. Los judíos no son así. Entonces la frase su eterno poder y deidad. Su poder y su persona, la creación revela y el poder y la existencia inmutable de Dios. Entonces, hay aquellos dentro del hombre que capta tan bien la significación de todo lo que está fuera, como para alcanzar un conocimiento instintivo de Dios. Porque antes de Cristo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con todos esos hombres que vivieron antes de Cristo si se supone que para ser salvo hay que creer en el Señor Jesús? Y ahí entra este concepto, ¿cierto? De lo que habla aquí Pablo, su conciencia, su mente. El hombre de que es hombre, hermano, sabe, desde que pecó, ¿cierto? Adán en el huerto del Edén, el hombre sabe lo bueno y lo malo. Entonces va a ser juzgado por medio de eso. Porque nosotros sabiendo lo bueno, muchas veces no lo hacemos, hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo es más divertido, ¿cierto? Lo bueno es aburrido, como que no nos gusta mucho, es fome. Pero lo que es malo, malvado, perverso, eso al hombre le gusta, a la carne le encanta. Entonces hay suficiente revelación de Dios en la creación, hermano, como para haber guardado de idolatría al hombre antiguo y del ateísmo al hombre actual. Hay mucha prueba, hermano, pero por la dureza del corazón del hombre pasa esto. No quieren aceptar a un Dios, es una religión. Y muchas veces porque es un Dios que le han presentado de una manera errónea. En todo esto el hombre tiene mucho que ver, hermano, en que la gente rechace el Evangelio. Hendrik Van Loon, un historiador, declaró lo siguiente cuando hizo su primera visita al Gran Cañón en los Estados Unidos y dijo, vine aquí ateo, pero me voy creyente. El Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso dice el necio. Esta palabra necio, ¿cierto? Significa descerebrado, sin cerebro significa esta palabra necio. Él dice, no hay Dios. También se refiere a una persona que habla ignorancia, que habla imprudencia o presunción. Imagínense el hombre de ver la grandeza de la creación de Dios. Dice, llegué aquí ateo, pero ahora me voy creyente, creyendo en un Dios. Porque hay que ser muy arrogante, hermano, ¿cierto? Para pensar de que todo esto se formó de una forma espontánea. Y no creer en Dios, y eso es negarlo. La última parte del verso 20 dice, de modo que no tienen excusa. ¿Se fijan? No hay excusa. El día de mañana usted va a morir y va a decir, Señor, yo nunca supe de ti, no sabía que existía. Siempre escuchaba a alguien que tocaba y cantaban y gritaban en las calles, pero no sabía qué era, Señor, no sabía. Ahora sé que eran predicadores, Señor. Ahora sí lo sé, ahora sí. ¿Y Señor qué le va a decir? No te conozco. ¿Por qué? Porque no hay excusa, hermano, porque todo ya está revelado, todo. Y el hombre que no quiere escuchar es porque no quiere simplemente. Tan fácil como eso, porque no quiere. De modo que no tienen excusa. Entonces la creación, hermano, revela con tanta claridad a Dios que el ser humano no tiene excusa, porque está revelado de forma maravillosa, increíble. Vamos al hecho también del cuerpo humano, ¿cierto? Que trabaja de una manera extraordinariamente perfecta, perfecta. Usted me dirá, sí, pero usted tiene diabetes, pastor, no le trabaja nada tan perfecta la... Pero esa es una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Vámonos a los inicios. ¿Por qué? Porque toda enfermedad tiene su causa que es alimentos procesados, contaminación, la industria. Todo eso tiene que ver en la enfermedad del ser humano, hermano. Pero ahora estamos la mayoría enfermos. Antiguamente no.
Vemos bueno, mi abuelita no, porque anda por las mismas que yo, pero vemos a los antepasados, ¿cierto? Que eran hombres y mujeres sanos. Yo siempre digo eso porque ahora no, que el nutriólogo, que el aquí, que coma esto, que no coma lo otro. Y antes los viejos comían de todo, de todo. ¿Y qué les pasaba? Nada, rara vez los atropellaban más que se morían de alguna enfermedad. Entonces, me fui para otro lado. Entonces el ser humano no tiene excusa, hermano, porque la creación revela con tanta claridad a Dios al ser humano. Y esta sección revela, ¿cierto?, la base histórica del pecado del hombre. No surgió debido a la ignorancia del hombre, fue una rebelión voluntaria del hombre ante la luz clara. Siempre ha sido así, hermano. El hombre siempre se revela cuando ve la luz. Siempre se revela cuando... y uno, el ejemplo, ¿cierto? A mí cuántas veces me predicaron, mandan, vamos a la iglesia, yo siempre no, siempre algo en mí decía, no quiero, yo no quiero eso. Y me da rabia, me enojaba y me iba para otro lado y ya hasta aquí llegó la conversa. Y aquí estoy, ¿te fijan? Por eso la palabra es muy clara, hermano, cuando dice no es para el que quiere, ni para el que corre, no, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser evangélico, yo quiero predicar, sino es que es para el que Dios tiene misericordia, hermano. Para ellos es esto, para nadie más. Entonces hasta aquí Pablo nos ha dicho que hay una revelación natural de Dios, por medio, ¿cierto?, de la naturaleza, obviamente. La naturaleza tiene lo suficiente en ella como para que el hombre no se desvíe. La misma naturaleza revela que hay un Dios y que tiene poder. Y esta es la revelación natural de Dios. Y eso debería traer al hombre, hermano, a los pies de su creador, viendo, ¿cierto?, las maravillas que él ha creado. ¿Y qué es lo que revela eso juntamente? La palabra de Dios. Lo que revela que el creador vino a la tierra, se hizo hombre, caminó en la debilidad de la humanidad y luego sufrió y murió en la cruz para revelar el amor de Dios. Esa fue la revelación sublime, hermanos, del amor de Dios. La muerte de un hijo. La muerte de su unigénito, el único hijo. ¿Qué más podemos pedir? Usted no encontrará, hermano, el amor de Dios en la naturaleza. ¿Quién no se siente admirado al contemplar la belleza de un arco iris? Hermoso, ¿cierto? Cuando hay un arco iris, ¿qué es lo primero que hace uno? A Facebook, a Instagram. Sin embargo, cuando junto con ese arco iris sentimos la furia de una tormenta y una tempestad sobre nosotros, no podemos sentarnos a contemplar la belleza de los colores del arco iris. Los días que llovió tanto, cierto tiempo atrás, apareció un arco iris precioso. Y había incluso uno doble. Pero tampoco podemos nosotros ponernos a observar un arco iris en medio de una tormenta, ¿cierto? En medio de un huracán. Entonces la naturaleza no siempre es buena, hermano. ¿Ya? Puede ser muy cruel cuando envía las tempestades, los huracanes, los tornados, los terremotos. La naturaleza ya no es muy bonita, ¿cierto? Ya no es muy linda. Porque hay un temblor, dejó la escoba. Vino un huracán, se llevó todo. Si usted se detiene junto al cráter de un volcán, usted lo puede observar y yo creo que debe ser fantástico, hermano. Fantástico observarlo. Pero basta solamente un paso para que entre en la eternidad, ¿cierto? Te da un paso, queda adentro, al instante ahí con el Señor. Y eso debido, ¿cierto?, a la ley de gravedad. Y el amor de Dios no le interceptará en ninguna parte mientras usted cae, por muy cristiano que sea. ¿Y por qué? Cualquiera podría decir, ¿cierto? No, si, bueno, cometí un error, di un paso en falso, me resbalé y me voy cayendo al volcán y Señor, sálvame. Y el Señor me toma así mágicamente y me vuelve a la orilla del volcán. Eso podría pensar cualquier cristiano, ¿cierto? Que Dios lo puede hacer, sí, amén.
Entonces, el amor de Dios no le interceptará en ninguna parte mientras usted cae. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se revela únicamente en un lugar y ese es en la cruz de Cristo. Lo otro ya que es imprudencia, tontera, torpeza, llámelo como quiera. Porque ¿qué tiene que andar usted haciendo ahí a la orilla de un cráter? O sabiendo, ¿cierto?, que Chile es un país muy sísmico, ¿por qué hace su casa a la orilla del mar? ¿Cierto? Muy sísmico, ¿por qué hace su casa en la falda del cerro? Entonces, ¿quién tiene la culpa después? Dios. Él tiene la culpa. ¿Por qué no nos salvaste, Dios? Y Dios le dice, ¿por qué no construyó la casa en otro lado? Porque para eso no tiene inteligencia, ¿cierto? Sabiduría. Ahora, si la construye en una parte un poco peligrosa, tomar todas las medidas necesarias de seguridad. Y nada que hacer. Para eso Dios nos dio la inteligencia. Entonces, hermano, si usted pudiera convencerme que Dios fue simplemente un espectador de este mundo y que todo lo que hizo fue creado para demostrar su gran poder, entonces yo estaría dispuesto a volverle la espalda a Dios. Cualquiera podría decir eso, ¿cierto? No, Dios aquí hace lo que quiere. Ay, Dios, Él hace lo que quiere, terremotos, tempestades, de todo en este mundo. ¿Y para qué lo hace? Para demostrar que Él es poderoso, que Él es grande. Muchos de los ateos piensan eso, ¿cierto? Que Dios es un Dios malvado. Está ahí con su espada dispuesto siempre a castigar al hombre. Pero Dios no se detuvo, hermanos, en la creación del universo únicamente. Él reveló también su amor. ¿Para quién? Para los pecadores. Y fue mostrado por Jesucristo cuando Él murió en la cruz, llevando en su propio cuerpo los pecados de la humanidad. Dios es un Dios de amor y también es un Dios de fuego consumidor, hermano. Después en el verso 21 al 23 menciona 7 pasos descendentes que la humanidad siguió desde que cayó en el pecado en el jardín del Edén. Continúa Pablo diciendo, 18, 9, pues, anteriormente leímos, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, hablando, ¿cierto?, de la creación y el ser humano. Después continúa diciendo acá, pues habiendo conocido a Dios, ya, esa frase es importante, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. También lo podemos tomar, ¿cierto?, desde la antigüedad, con lo que estamos viendo en el contexto de que el hombre conoció a Dios de qué forma, por medio de la naturaleza, por medio de la creación, por medio de lo grandioso que es el mundo. Entonces, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, se volvieron loquitos, ¿cierto? Su necio corazón fue entenebrecido, oscureció su corazón, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí vemos, ¿cierto?, la idolatría en su máximo esplendor, porque sabiendo que hay un Dios grande, maravilloso, creador de todas las cosas, no, no creo que sea Dios. Hagamos una estatua, es así. ¿Recuerdan cuando Aarón llegó, bajó, descendió del monte? O sea, cuando Moisés descendió y vio a Aarón ahí que le había hecho un becerro de oro a los israelíes. No, es que aquí está el becerro de oro, aquí está Jehová, decían. O sea, ellos no se conformaban de que Jehová Dios estaba con ellos, sino que no tenían que haber una imagen, algo tangible para decir, no, este es Dios. O sea, ellos estaban llevando la imagen de Dios a un becerro, hermano. Por eso se enojó tanto. Este pasaje contradice la teoría o la hipótesis de la evolución. El hombre no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectualmente, mucho menos espiritualmente. El hombre, la humanidad en general, no está avanzando en ninguno de estos aspectos, hermano. La propensión del hombre es ir siempre hacia abajo, hacia la decadencia. Así va el hombre siempre. Y esto contradice toda la antología de la religión, las cuales comienzan presentando al hombre en un estado primitivo, como algún tipo de cavernícola con pocas cualidades intelectuales que lentamente comenzó a progresar intelectualmente, lo cual finalmente empezó a acercarle a Dios. Hay algunos que piensan eso.
Pero es lo contrario, hermano. A medida que va avanzando el tiempo, el hombre se va degenerando. Lo vimos el viernes cuando nos reunimos con los hermanos, hablamos acerca de la revolución industrial y cuáles habían sido los efectos, hermanos, negativos en el hombre, ya, porque estamos en reunión de hombres, en la sociedad estadounidense, ¿cierto? Y luego se propagó a América, Sudamérica y el resto del mundo. Y hablaba de eso porque antiguamente el hombre se dedicaba al trabajo, a hacer sus cosas, y él era el que enseñaba en el hogar. Bajo sus directrices, bajo su enseñanza, él enseñaba a los hijos moral, conducta, la fe, ciencia, todo lo que él podía, ¿cierto? Después se iba a su trabajo en el campo, y con la revolución industrial ya cambió la cosa porque el hombre comenzó a querer ser autosuficiente, a generar más, a innovar, ¿cierto? Si, por ejemplo, Henry Ford creó el modelo A, si no me equivoco, después otro quería otro mejor, y así nació la industria automotriz. Y el hombre se empezó a enfocar en eso, en crecer, en querer ser alguien, en escalar, ¿cierto?, en la sociedad, y se olvidó de quién, de la familia. Se olvidó de la familia y entregó, ¿cierto?, la educación a los colegios, entregó el cuidado de los hijos a la nana, la esposa, bien, gracias, por ahí anda. Leímos también un texto acerca de una esposa que veía a un hombre ausente en el hogar. Leímos que era como un tipo, como una carta, donde ella expresaba y decía: me siento sola, mi esposo está ahí, pero me gustaría que conversáramos, me gustaría que habláramos, y yo lo saludo y a veces ni siquiera eso hace conmigo. Ah, pero no estuviera en el trabajo, ¿cierto? Porque ahí todo risa. ¿Por qué? Porque ahí necesita que lo asciendan, necesita crecer laboralmente. Entonces ahí sí, ¿cierto? Con los de afuera todo, con los de adentro de la casa nada. Con los de afuera toda la energía, con los de afuera todo lo que sea así, compadre, aquí, ganchito y todo, pero en la casa nada. Y veíamos eso, que nosotros debemos ser la columna vertebral de nuestro hogar. Porque si nosotros hacemos nuestra parte, la esposa cristiana, verdadera, está obligada a cumplir la otra parte, hermano. Cuando el hombre cumple con la parte de su palabra, la mujer debe cumplir con la otra. Si no cumple con la palabra es porque hay dudas de su cristianismo o de su relación con Dios. Porque todo esto parte por esa base, ¿cierto? De la relación que tenemos con Dios. Si el hombre está bien, va a estar bien su relación con su esposa. Y si ella es la que anda mañosa y ella es la que no quiere nada, ¿quién tiene la culpa? La esposa. El hombre está poniendo de su parte. Entonces, cuando decimos que el hombre tiene completa responsabilidad en el hogar, es así, hermano, es así. Pero él puede hacer hasta misa en la casa, pero si la esposa no quiere nada, ¿qué hace? Ahí entregársela al Señor nada más, hermano. Siempre y cuando estemos nosotros en vereda. Vuelvo. Entonces, el hombre se está alejando de Dios y del mundo, probablemente se halle más lejos de Dios en el día de hoy que el que jamás se haya encontrado en toda la historia. Y pienso que es así, hermano. Vemos la sociedad, una sociedad que no quiere a Dios, una sociedad que no quiere compromiso ni con el ser humano, ni mucho menos con una religión. No lo va a querer. La realidad es que toda tribu primitiva tiene alguna tradición que comprueba el hecho de que en el principio sus antepasados conocieron a Dios. Y ningún tipo de gente ha vivido jamás conforme a la luz que han tenido. Ni siquiera el salvaje ha hecho eso. Y la tradición revela que alguna vez en el principio adoraban al Dios vivo y verdadero. Pues cuando conocieron a Dios se alejaron de él, porque acá lo dice, ¿cierto? Lo conocieron y después se alejaron. Entonces, los 7 pasos o estados sucesivos que conducen a la oscuridad son los siguientes. En primer lugar, dice, pues habiendo conocido a Dios. O para leerlo de otra forma, conociendo a Dios. Ellos habían conocido a Dios, ellos conocieron a Dios. Tenían esa revelación, ¿cierto?, de Dios por medio de la naturaleza. Ahora, esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, ¿ya? Que quede claro eso, porque yo le puedo decir a usted, ¿usted conoce a Dios? Usted me dice sí, pero hay una conexión íntima, ¿cierto? De oración, de palabra, de escritura, hay una relación con Dios. Ellos no, ellos lo conocieron como una persona
y vieron su poder por medio de la creación. Ese fue el conocimiento de ellos en ese entonces. Pero la Escritura, por completo, hermano, nos enseña que el hombre tuvo una relación primitiva con Dios y se apartó de ella, se fue alejando. La caída del hombre en el huerto del Edén es la caída del conocimiento de Dios y de una comunión con Él. Cayó de la esfera del conocimiento de Dios y de la esfera de la comunión con Dios. Por eso ellos fueron expulsados, hermano. En segundo lugar, dice que no le glorificaron como a Dios, no le dieron gloria como Dios lo merece. No le dieron su debido lugar y el hombre llegó entonces a ser independiente, autosuficiente y muchas veces altivo, hermano. Y no es extraño que los hombres proclamasen en algún momento de la historia que Dios estaba muerto. Hay un filósofo que ya murió, Friedrich Nietzsche, él publicó un libro, ¿cierto?, donde decía ese título, Dios está muerto. Y claramente él hablaba por medio de lo que él veía en la sociedad, hermano. ¿Ya? Si bien era ateo, en lo que él basaba su libro era en eso, en lo que él veía en la sociedad, por eso decía Dios está muerto. En el pasado la familia humana no surgió que Dios estaba muerto, simplemente le volvieron la espalda y se convirtieron al hombre en su Dios. En tercer paso, tampoco le dieron gracia. Y el dejar de dar gracia a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte íntegra de la vida cristiana. El dar gracias, ¿cierto? Por todo, como decía Pablo, por todo y en todo. En su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, dice Pablo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, da gracias por la voluntad de Dios en tu vida. Con todo lo que esté pasando, siempre y cuando no tenga que ver con algo que tú hayas hecho, ¿ya? Y que la estás pasando mal por tu irresponsabilidad. Pero por todo lo demás, da gracias al Señor. La ingratitud constituye uno de los peores pecados, la ingratitud. Aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio. Eso lo dijo Shakespeare. Aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio. La ingratitud. El cuarto paso se conduce a la oscuridad y tenemos aquí estas palabras, dice, sino que se envanecieron en su razonamiento. O sea, yo sí creo que hay un creador, lo que sea, pero yo pienso esto. Yo pienso que ahí a Darwin, ¿cierto? Viendo un sapito, se le ocurrió que nosotros evolucionamos de ese sapito y que después, que el renacuajo, ¿cierto? Después el sapito y después así fuimos a lo que somos el día de hoy. Seres humanos, pensantes, sintientes. Me acordé de eso. Me acordé de la falacia. Apague acá mejor. Sí, sí, estoy a buscar los. Y ahora hay otro tema hay otra palabra que están usando esta gente ahora, hermano. No sé si la han escuchado, que es habitar el cuerpo. O sea, yo habito este cuerpo. Yo, Reinaldo. Pero yo habito este cuerpo de hombre, pero yo me puedo sentir mujer, me puedo sentir elefante, jirafa, lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo habito este cuerpo, o sea, este cuerpo no me pertenece. Esos son los lenguajes que están usando ahora estas personas. Así que, ojo, cierro paréntesis. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y en verbo acá se envanecieron se deriva de la misma raíz de la palabra griega para ídolos, matayo, que habla también de volverse tonto o perverso. Entonces, sino que se envanecieron en su razonamiento, se volvieron tontos, se volvieron perversos. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena ese vacío. El hombre se envanece
en sus imaginaciones y en sus pensamientos. Empieza a generar pensamientos y ahí salen todas estas cosas que vemos hoy en día, hermano, que van en contra de las escrituras. Y uno de los resultados es la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque esto descarta al Dios creador. ¿Ya? La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang descartan a Dios. No, Dios no va en esta ecuación, sino que es lo que nosotros creemos que pudo haber sido, es una teoría. Pensamos que pudo haber pasado esto. Oye, pero la Biblia dice que Dios, somos creación de Dios. No, pero ¿cómo puedes creer eso? Ah, pero sí creen que venimos del renacuajo. O sea, eso es más creíble. Entonces, ser descartado el Dios de la creación, el hombre imagina toda clase de filosofía en cuanto a la creación del mundo, porque descartan a Dios y empiezan a maquinar con su mente, que acá lo revela Pablo y dice que se volvieron tontos. ¿Cómo podemos razonar, cierto, siendo tontos o imaginarnos cosas? El quinto paso es la frase, y su necio corazón fue oscurecido o entenebrecido. Necio habla, cierto, no inteligente. Corazón, lugar de emoción, juicio y voluntad, que también muchas veces lo hemos visto cuando habla la escritura del corazón, habla de las emociones, del juicio, cierto, del que nosotros pensamos, de la voluntad. Entonces el oscuro corazón del hombre fue oscurecido, o sea, recibió tinieblas espirituales. Y aquí habla de la rebelión intelectual contra Dios, hermanos, que continúa aún hasta el día de hoy. A eso se refiere, la rebelión intelectual en contra de Dios. Y esto conduce a la inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y el error. Ese es el motivo por el cual muchos de los intelectuales de nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas por medio de esto, ¿cierto? Muchos dicen que la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia, hermano, y es todo lo contrario. Tiene mucho que ver la escritura con lo que es la ciencia. Entonces estos hombres se han entregado completamente a ideologías ateas, habiendo rechazado la revelación de Dios. Rechazan a Dios, pero aceptan los razonamientos de los hombres. En sexto lugar dice, profesando una afirmación, ¿cierto?, sin fundamento. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es otra declaración paradójica acá, hermano. La sabiduría jactanciosa de los hombres es locura para con Dios, porque ellos, ¿cierto?, se profesan ser sabios, pero en su sabiduría Dios los ve como personas necias, personas que no saben. La filosofía vana, según se afirma, es lo mejor del hombre, pero es locura ante Dios. Y lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. ¿Se fijan que es como un complemento de lo que estamos viendo de los pasajes? Dice después, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ves? A Dios le agradó. ¿Salvarlos por qué? Por los locos que andan predicando, por los locos evangélicos. A Dios le agradó eso, hermano. Salvar a las personas por la locura de la predicación. Y todos estos sabios quedan como necios ante los ojos de Dios. El séptimo y último paso que conduce a la oscuridad, en el verso 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí vemos claramente que el mundo de los creyentes siempre ha hecho caricaturas de Dios, siempre. Las imágenes de ídolos paganos, por ejemplo, es un evidente ejemplo. En la ciudad de Éfeso, ciudad del Imperio Romano, alcanzó probablemente el más alto nivel de cultura y civilización que jamás alguna ciudad haya logrado. Sin embargo, en el centro neurálgico de la ciudad se encontraba una de las imágenes más horribles que uno pudiera imaginar, conservada en el templo de Artemisa, equivalente a la diosa romana Diana, templo considerado de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y no era una imagen hermosa, hermano, como aparece en las esculturas, sino que
tenía un tridente en una mano y un garrote en la otra. Y esta fue la idea de que aquel pueblo más culto y civilizado tenía de Dios. Esa era la idea, ¿cierto? De un Dios, una mujer con un tridente y con un garrote. ¿Para qué son el tridente y el garrote? No es para acariciar, ¿cierto? No es para hacer cariño. Entonces esas son las ideas que ellos se imaginaban de Dios, hermano. Los griegos, ¿cierto? Ya eran un poco más recatados porque hicieron un lugar ahí donde no había nada. Por si acaso hay un Dios que nos falta, ahí está, para que no nos vaya a condenar. Entonces, alrededor de aquel templo, de aquella deidad, ocurrían los mayores actos de inmoralidad y deshonestidad. Por ello decimos que los seres humanos se han apartado de la gloria de un Dios incorruptible y se volvieron a una imagen de un hombre corruptible. Y eso constituye una difamación contra él. Recuerden que esos lugares santos, entre comillas santos, hacían las mayores orgías conocidas, yo creo, en la historia, borrachera, prostitución, habían prostitutas en el templo, había de todo en ese lugar. Y se supone que adoraban a una deidad. Así los griegos hicieron de sus dioses que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, los egipcios, los babilonios, por su parte, también hicieron a sus dioses. Tuvieron aspectos de bestia, aves, reptiles, y los romanos combinaron ambos, ¿cierto? Ambos, como el centauro. ¿Saben cuál es el centauro, cierto? Entonces, a ese nivel llegaron ellos, al nivel de rebajar al ser humano a un animal. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque todos dicen que venimos del animal. Usted es un animal también. Hay algunos que son medio animales, pero la Biblia no nos enseña eso, hermanos. No somos animales. Somos creación de Dios, creados a la imagen de nuestro Padre, Dios. Entonces, hasta este punto llegaron en la idolatría estas civilizaciones. Y esto es una caricatura de Dios, hermano. Simplemente eso, hace una caricatura de Dios. El querer hacerse una imagen de Él. Y aparte de esto, constituye una calumnia y estigma o afrenta contra nuestro Dios. Porque imagine cómo debe estar Dios ahí viendo que lo están comparando, en este caso, como lo vimos, eh, con un becerro. El hombre no comenzó como idólatra. El salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo era monoteísta, o sea, que creía en un solo Dios. Y la idolatría no fue implementada sino hasta más tarde. Y la primera mención que se hace de la idolatría, hermano, la encontramos obviamente en la Biblia. Cuando Raquel robó los ídolos de su padre en Génesis 31. No saben si lo robó por venganza, si se lo robó porque él podía, fue cuando escapó con Jacob y él podía a lo mejor orar a sus dioses y preguntar dónde estaban, perseguirlos. Bueno, al final igual los pilló, ella siguió escondiéndolo, los sacó de la tienda, los puso bajo su montura, se sentó, le dijo, padre, no me puedo, cuando los encontró, no me puedo bajar a saludarte porque ando con la costumbre de las mujeres, le dijo. Astuta. Y se llevó los ídolos. Causó un gran problema, pero al final lo hizo, hermano. Y a ese punto, ahí se fue el primer punto de idolatría que menciona la Escritura. También se mencionó en el libro de Josué, capítulo 24, verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y, y servían a dioses extraños, dioses paganos. Dioses extraños son eso, hermano, idolatría. Entonces, como podemos ver, hermano, a través de los siglos el ser humano descendió, fue degradando en vez de ascender, siempre en picada. En vez de ascender y de progresar, siempre él fue hacia abajo. Y desde el punto de vista espiritual se fue apartando de Dios. Pasa el día de hoy, ¿cierto? Muchas veces nosotros como cristianos, hermano, andamos como Marta, ¿cierto? Afanados y turbados con los muchos quehaceres y nos olvidamos de Dios y nos empezamos a apartar poco a poco. Nos empezamos a enfriar, se empieza a enfriar nuestra vida espiritual
y después pasan cosas ay, que no sé qué pasó. Te enfriaste, te desviaste, dejaste de hacer cosas y no es que sea malo, hermano. Lo malo sería que te enfríes y ya te congeles y nunca más vuelvas. Eso sería lo terrible, pero Dios, como sabe que eres, Él te toca la puerta, ¿cierto? Y dice, oye, hey, te alejaste de mí, te alejaste de mi palabra, dejaste de hacer cosas y nos empezamos poco a poco a alejar y no nos damos cuenta, hermano. Pero lo lindo, hermano, es eso, es que el Señor llama a nuestra puerta y nos dice que volvamos, que lo estamos haciendo mal. Entonces el ser humano siempre va en picada, hermano, en vez de progresar. Y de ese punto de vista, el hombre se va apartando cada día más de Dios. Hay una opinión de un arqueólogo, William Mitchell Ramsay, un arqueólogo británico, erudito del Nuevo Testamento. Era un arqueólogo, hermano, pero era un erudito en las escrituras, ojo, no lo convertía en creyente. Este hombre fue durante un tiempo un beligerante no creyente. Escribió un libro que se llama San Pablo, el viajero y ciudadano romano. Y él opinó que en su experiencia y lectura no pudo confirmar las suposiciones de la historia religiosa moderna, en cambio sí pudo confirmar las afirmaciones del apóstol Pablo. Él viajó por muchos lugares, hermano, muchos puntos específicos, y por medio de la escritura, ¿cierto?, que leía él de Pablo, él pudo corroborar lo que las escrituras decían. Entonces eso muchas veces lleva al hombre, hermano, a creer, porque por medio de esas cosas el Señor trabaja en la vida de estos hombres. Aparte, él añadió que con rara excepción en la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de la degeneración. Él pensaba que había un hecho innegable en la historia humana, que el ser humano se degeneraba por sí mismo y que progresaba en sus esfuerzos por mantener el cuerpo social puro y sano, únicamente en la medida en que albergara en su interior devoción y simpatía por la vida divina. Entonces la raíz del problema, hermano, es que las personas se han alejado de Dios. Ese es el punto central. La gente se ha alejado de Dios. Y es por todo ello que nos parecen apropiadas estas palabras de invitación del profeta Isaías 55, capítulo 55, versos 6 y 7, donde dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle, dice, en tanto que está cercano. Después dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será generoso en perdonar. A pesar de que al comienzo, cierto, mencionamos esto de un Dios fuerte, poderoso, implacable en el Antiguo Testamento, aún así Él tenía misericordia, hermano, y siempre lo será porque es uno de sus atributos. Y acá dice que el que se acerca a Él, Él será generoso en perdonarlo. Entonces, ¿dónde tendrá lugar ese encuentro con Dios? Y ese encuentro con Dios siempre va a ser a los pies de la cruz de Cristo. Ese es el encuentro con el Señor, donde Jesucristo, su Hijo, murió recordando que Él también resucitó para poder declarar justo a todos aquellos que por la fe vengan a Él. Ese es el fin de todo, hermano, la cruz de nuestro Señor Jesús. Porque Él murió, Él resucitó y sobre Él fueron cargados todos los pecados de la humanidad, del mundo, sin excepción alguna, hermano. Hasta ahí lo dejamos. Oramos y damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, muy buen Dios, por este tiempo en tu palabra. Gracias, mi Señor, porque nos has bendecido el día de hoy. Tenemos vida, tenemos salud. Podemos estar con nuestros hermanos aquí, Señor Santo, escuchando tu palabra, aprendiendo cada día más de lo que usted, mi Señor, quiere para con nuestra vida. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos de tu gracia cada día, mi Señor, para entender tu palabra, para comprenderla, para que podamos estar cada día más comprometidos con ella, mi Señor, más comprometidos con usted también, Padre. Si nos hemos alejado de ti, mi Señor,
es porque nosotros hemos dejado de hacer cosas, Padre. Aquí usted no hace culpable, Señor. Usted nos da todos los métodos, usted nos da todo lo necesario, instrucciones de vida, de moral, de conducta, de cómo debemos conducirnos en nuestra vida, tanto espiritual, familiar, social, Señor. Por eso no hay excusa, Padre Santo, no hay excusa para nada. Lo que sí debemos, si es que estamos alejándonos del Señor, es darnos cuenta que estamos haciendo el mal y volver a la senda correcta. Ayúdanos, bendícenos, danos fuerza, danos fortaleza, Señor. Saca todo lo malo dentro de nosotros, la ira, la rabia, el enojo, todo lo que pueda entorpecer tu obra perfecta en nosotros, Señor. En esta hora llévatelo, Padre. Y llénanos de tu amor, de tu perdón, de tu gracia, por sobre todo de tu Espíritu Santo, Señor, que habita siempre en nosotros. Llénanos, Padre, para que podamos nosotros avivar ese fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros, así como Pablo se lo dijo a Timoteo, así nosotros, así usted, mi Señor, el día de hoy nos dice a nosotros: aviva el don de Dios que está dentro de ti. Aviva ese don, aviva ese espíritu, por medio de la palabra, por medio de la predicación, el estudio de la palabra del Señor y la comunión con Él. Ayúdanos a avivar ese fuego, Padre, para que se vea reflejado en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en el hogar también, mi Señor, para que nuestros hijos aún así sean testigos de que nosotros tenemos comunión contigo, Padre, que ellos también quieran hacer lo mismo, que ellos también deseen lo mismo en su vida, que ellos también deseen lo mismo en sus corazones, mi Señor. Oramos por nuestra hermana Inés, Padre Santo, ayúdala, bendígala, Señor, que todo lo que ella quiera hacer para poder sanar su corazón sea hecho, Padre, y usted tome los medios para que pueda todo resultar bien. Nuestra hermana Verónica, allá en Paredones también, bendícele, Señor, ayúdala, guárdala, protégela, dale sus dolencias, su angustia, ayúdala, Padre Santo, en todo lo que son sus carnes, sus huesos, sus enfermedades, Padre amado, que ella pueda el día de mañana salir de todo eso y glorificarte a ti, Padre, porque todas las cosas que nos suceden, que nos pasan, a los que te aman, Padre, siempre nos ayudan para bien. Acompáñala, guárdala y líbrala también de todo mal, mi Señor. Entregamos todo esto, mi Señor, en tus manos y damos muchas gracias, Padre, por todo lo que haces cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.